Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas de Radio Victoria. Un año más con ustedes aquí, dándole gracias a Dios también por nuestro programa Hoy es para Todos, de nuestra amiga Ruth Torres, y también por la sección Mujeres Lideresas, que ya este mes cumple un año y estamos muy orgullosas de haber trabajado tanto para ustedes, para todas las mujeres de este país. Y bueno, pues a seguir trabajando. Un saludo muy cordial a Ruth Torres y también a nuestro compañero en la cabina, don Carlos, o don Juan creo que se llama, que es un compañero nuevo. Ahí me dice si me equivoco. Y entonces, bueno, pues hoy nos encontramos acá en Alajuela, en el Poder Judicial, con la licenciada Shirley González Quiroz, que es la licenciada que está en el departamento o en el juzgado de violencia doméstica acá en Alajuela. Shirley, muy buenas tardes. Buenas tardes, tengan todas las personas que nos escuchan. Es un placer para mí poder participar en este espacio y dar un poco de información y llegar a los hogares, indicándoles un poquito sobre el fenómeno de la violencia doméstica que tanto daño hace a nuestra sociedad. Bueno, durante el año hemos estado conversando sobre las diferentes leyes y convenios que existen sobre pues las que cubren a las mujeres en general, ¿verdad? Está una información del INAMO que traigo, que es sobre la violencia contra la mujer, que dice que, y también hemos hablado sobre este convenio. Costa Rica ratificó el 28 de julio de 1995, mediante la ley número 7499, la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en la Convención Belém do Pará, que es su artículo número 1 señala: debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte o daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Daño físico, sexual o psicológico, licenciada, es lo que ustedes ven acá, o también hay otras violencias como violencia patrimonial, etcétera. Efectivamente, también vemos lo que es la violencia patrimonial, que sabemos que hay muchas mujeres que se encuentran en relaciones de abuso de poder. Cuando llegan cierto momento de su etapa de su vida, sufren distracción de bienes gananciales y eventualmente la destrucción de algunos bienes apreciados por las mujeres. También protegemos a las mujeres adultas mayores por la Ley de Protección Integral al Adulto Mayor. Y en este caso particular, nosotros como juzgado lo que hacemos es dar protección. Sin embargo, existe la ley de penalización que inclusive tipifica como delito toda explotación de la mujer en funciones o empresas familiares, ¿no? Bueno, yo aquí tengo unos datos que dice que el Poder Judicial en general, que entre el 2008 y el 2012 se registraron 60 femicidios, es decir, muertes de mujeres por parte de sus esposos o convivientes. Anualmente se tramitan más de 50.000 solicitudes de medidas de protección por situaciones de violencia doméstica o de pareja, en la que la mayoría de las personas solicitan, bueno, pues son las mujeres, ¿verdad? Históricamente las mujeres son las que más sufren estas desventajas de violencia de cualquier tipo. Sí, las estadísticas nos lo dicen, que si bien es cierto, ahora ha incrementado un poco más el arribo de hombres que solicitan medidas de protección, sigue siendo un número significativo el que sean las mujeres las que sean víctimas de violencia por parte de sus parejas. Y efectivamente los feminicidios, que en realidad es como se conoce ahora el término, siguen siendo, por lo menos no han disminuido radicalmente a través de todos los instrumentos que se hayan ratificado en el país. Creo que se requieren más acciones, como por ejemplo la reeducación en los centros educativos y otras acciones importantes que de verdad liberen a la sociedad de esos estereotipos que tanto daño se está produciendo. Claro, bueno, también aquí les traigo una información del periódico crhoy.com, que como el 5 de enero más o menos había también dado la información de que ya para el 5 de enero teníamos una mujer que fue también asesinada, ¿verdad?, por su compañero sentimental, y que según el ministro de Seguridad, Mario Zamora,
indicó que que el tratamiento del problema ha sufrido un cambio gracias a que hay 2.700 mujeres que se desempeñan como oficiales de la fuerza pública. ¿Será esto real, que las mujeres de la fuerza pública dan un apoyo más a las mujeres por estar ellas ahí, digamos, las mujeres se sienten más protegidas, más tranquilas al llamar, al denunciar? ¿Qué piensa usted? Indudablemente, cuando son las mujeres las que tienen en sus manos la atención del fenómeno de la violencia doméstica, puede existir o se espera que exista una mejor empatía, porque precisamente no es lo mismo el pensamiento que pueda tener el hombre del que tiene una mujer. Sin embargo, sabemos que el machismo no solamente es cuestión de hombres, ¿verdad? También existen algunas mujeres que son machistas y que también consideran o manejan el asunto de una manera inadecuada. Sin embargo, la esperanza es que el crecimiento de las mujeres en la fuerza pública estén debidamente sensibilizadas e identificadas con la materia. Entonces, no podría decirle directamente si eso puede incidir en que la atención sea más expedita y eficaz, pero sí definitivamente eso nos dice de que un órgano que históricamente ha sido de solo hombres, en que en este momento se haya volcado la vista para que hayan mujeres que también atiendan la violencia intrafamiliar y que puedan sentir mayor cercanía por ser una mujer la que está atendiendo, pues eso es un buen camino. Creo que tal vez no sea la solución absoluta, pero como lo dije anteriormente, porque eso ya es una cuestión más de educación, pero sí por lo menos puede permitir que las mujeres se sientan más animadas a llamar a la fuerza pública con la esperanza de que la atención sea más cercana. Bueno, les contábamos también a los amigos y amigas de Radio Victoria que estamos aquí desde Alajuela, en el Poder Judicial y en la Oficina de Violencia contra la Mujer en el departamento, el juzgado, perdón. Y le decíamos a la licenciada que ella nos diera más o menos una visión muy particular de cómo se vivió aquí lo que fue el fin de año, noviembre, diciembre, por decirlo, por sacar una sección un poco ahí de estadística, de cómo se vieron acá, cómo estuvo el movimiento de violencia o de las mujeres que llegaron acá a presentarse como a pedir medidas de protección, etcétera. ¿Cómo estuvo el movimiento? Muy bien. Sinceramente, a mí me tocó trabajar en el último periodo de diciembre, hasta el 31 de diciembre, y me alarmó muchísimo la gran cantidad de asuntos que fueron tramitados, no solamente en el turno diurno, que era el cierre colectivo, sino también en la disponibilidad. Eso que tenemos que hacerlo en un estudio ya desde la institución y las diferentes instituciones que intervengan cuál fue el fenómeno, porque efectivamente no solamente aquí en Alajuela se dio, sino también en Heredia y otros compañeros con los que he podido conversar. Si eso obedece a que la gente tenga mayor conciencia de que existen leyes que los protegen y que se acerquen a denunciar, si eso es así, pues estaríamos fascinados, pero lo que nos preocuparía es si realmente lo que se dio fue una mayor incidencia de agresión, porque inclusive los asuntos que se atendieron al finalizar el periodo de cierre colectivo fueron asuntos donde me dio muchísimo la agresión física, ¿verdad? Inclusive nos hablaba los compañeros de la fuerza pública que de los asuntos que se reportaron, por ejemplo, del 24 de diciembre al 25, todas las llamadas y todas las incidencias por el 911 a nivel de Alajuela, no solamente Cantón Central, sino San Carlos, Grecia, San Ramón, todos fueron única y exclusivamente por violencia doméstica. No hubo ningún robo, no hubo ningún asalto, no hubo ninguna otra cosa más que violencia intrafamiliar, por lo menos en lo que fue Alajuela. Pero de esas incidencias al 911, por lo menos el 50% de esas incidencias no quisieron ni solicitar medidas de protección, ni quisieron denunciar penalmente, ni firmar el informe policial. Lo que eso nos lleva a pensar de que lo que a nosotros nos llegó fue una parte de lo que realmente está sucediendo. Entonces, eso nos obliga a que todas las instituciones se replanteen qué está pasando, qué estamos haciendo mal, si tenemos algunas leyes de protección, qué es lo que está sucediendo a nivel social, y lejos de bajar los números de violencia, más bien están incrementando. Bueno, a pesar de que existe, como usted me ha prestado acá,
este proyecto que es Ley contra la Violencia Doméstica. Lo que yo he encontrado a lo largo de este año, que he estado trabajando mucho con mujeres, no solamente microempresarias y bueno, todo lo que hemos estado hablando a nivel de género, que existe muy poca información para las mujeres, digamos, que tienen que llegar hacia sus hogares, porque la prensa escrita, la prensa por televisión no dan la información que requiere la mujer para ser protegida contra la violencia hacia la mujer. Entonces se dice que el saber es poder, ¿verdad? Si la mujer no sabe, entonces no puede denunciar o no tiene las armas necesarias para poder salir adelante con esta problemática que tienen en sus hogares. ¿Cómo lo maneja aquí, digamos, cuál es el protocolo de cuando viene aquí una mujer, digamos, para que se sienta como un poco segura, ¿verdad?, de que no tiene que ir, tal vez porque tiene miedo que inmediatamente tenga que separarse de su esposo, o que tenga miedo que le quiten los recursos alimenticios, o que lo que se da es que es muchísima la dependencia de la mujer, ¿verdad?, porque no puede pagar los recibos, o sea, los niños van a la escuela, etc. Al venir aquí la mujer, ustedes hacen un protocolo. ¿Hay algunas oficinas donde las pueden referir para que ellas reciban una terapia o para que reciban apoyo de alguna otra forma? Sí, primero que todo, muy importante el hecho de que estos espacios que tenemos en este momento son necesarios, porque no todo está escrito, ni todo está dicho. A veces el tener la posibilidad de informar y de decir cuáles son los recursos que cuentan las personas les permite poder exigir sus derechos, porque una de las obligaciones de toda persona es exigir los derechos. Efectivamente, cuando se solicitan las medidas de protección, ya sea por medio de la fuerza pública, cuando se llama la intervención del 911, ya sea cuando se viene personalmente a los diferentes juzgados de violencia doméstica o juzgados contravencionales y de pensiones que también ven violencia doméstica, se tiene que atender en forma expedita, no puede haber dilación alguna, se tiene que dar una respuesta. Si el asunto amerita la aplicación de medidas o si no amerita la aplicación, porque habrá casos en los que no es un asunto de violencia, sino es un asunto que es un conflicto familiar, pero eso no es el tema en este momento. Cuando el asunto corresponde a violencia doméstica, la persona puede solicitar, tiene que informar al juez su dependencia económica, sus necesidades económicas, sus necesidades psicológicas, para que el juez pueda saber cuáles son las necesidades y los requerimientos de esa persona. Porque a veces las personas vienen, solamente plantean el problema, pero no dicen que eventualmente son dependientes económicas, que no tienen recursos, que no tienen posibilidades de buscar trabajos porque hay otras personas que están dependientes a ellas, que no pueden salir a trabajar. Entonces, en estos casos, cuando se da información, en todas las provincias existe una red interinstitucional contra la violencia doméstica. Esa red interinstitucional la conforman diferentes instituciones estatales, como por ejemplo el IMAS, el INA, la Caja Costarricense del Seguro Social, las delegaciones municipales de la mujer, Poder Judicial, lógicamente, la Oficina de Protección a la Víctima y muchas otras instituciones que conforman esa red interinstitucional. Entonces, normalmente cuando la persona llega, se hace un acuerdo interinstitucional para que aquella persona tenga el abordaje necesario. Se refiere a la Delegación Municipal de la Mujer para que la empoderen, para que pueda salir del ciclo de violencia, porque no basta con que la persona pida las medidas de protección, requiere una atención necesaria para poder salir de ese ciclo y no volver a caer, porque normalmente vienen, ponen medidas de protección en el momento de detención de la violencia y posteriormente lo que hacen es que cuando se ven con dificultades económicas o psicológicas por apego, entonces deciden volver otra vez a la relación. Entonces, en ese momento es donde las instituciones tienen que darle una respuesta. La Delegación Municipal de la Mujer, el IMAS, el INA eventualmente, dándoles ciertas capacitaciones, el Patronato Nacional de la Infancia, inclusive cuando se requiere dar un subsidio, especialmente en aquellos casos donde el señor queda detenido por violencia hacia las mujeres. Entonces todas esas instituciones deben integrarse y deben dar una respuesta, y pueden darla, simplemente que se requiere la información respectiva y que la persona solicite ese acompañamiento. Bueno, y otra cosa que también tiene que entender las personas que están en este momento, las mujeres básicamente, que están en este círculo de violencia, es que es todo un proceso, ¿verdad? Efectivamente.
que digamos, bueno, ahora en este momento pues llamaron, denunciaron y le sacaron al agresor de la casa, ¿verdad? Luego pues viene el círculo de violencia, de pedir perdón, de volver otra vez a la reconciliación, luego otra vez vuelven los problemas, y, bueno, todo el círculo que se vive en este caso. Yo creo, ¿verdad? Bueno, es mi opinión, ¿verdad? Que la mujer que se encuentra en esta situación debe de pedir primero el apoyo psicológico que dan estas instituciones que ustedes dicen, y también existe la oficina de la mujer en la municipalidad, que también dan el apoyo psicológico para ir entendiendo que todo esto es un círculo que hay que romper, ¿verdad? Y que además de eso hay que irse empoderando para poder lograr también tener sus recursos, ya sea ir poniendo o averiguando, ¿verdad?, cómo son las leyes que protegen a las mujeres en cuanto a lo que es la pensión alimenticia para los hijos, ¿verdad?, que no los pueden dejar desprotegidos, que ellas también tienen derecho a pensión en ciertas circunstancias, que también pueden buscarse un trabajo, pueden, no sé, hay muchísimas formas que ya las psicólogas podrían ayudarles a las trabajadoras sociales también. ¿Cómo funciona eso acá? Cuando llegan las personas a pedir acá el apoyo, ¿ustedes las refieren a otras oficinas? Sí, como le indicaba, se refiere, si la persona uno la considera que no está segura, tiene muchas dudas, uno la refiere normalmente o les recomienda ir a la Delegación Municipal de la Mujer, inclusive a los mismos hombres también uno les hace la recomendación de ir al Instituto WEN, ¿verdad? O someterse a alguna terapia necesaria para que también los hombres entiendan que hay estereotipos que tienen que cambiar y que agredir a las mujeres no es una forma de vida, ¿verdad? Normalmente el sistema cultural que tenemos, el sistema social, que es un sistema patriarcal, eso genera todo ese tipo de situaciones de violencia, porque se les ha enseñado en algunos casos que la violencia es típica, o sea, que la violencia es algo viable, que reprender a los hijos mediante golpes, que agredir a las mujeres, ellos como protectores, entre comillas, ¿verdad?, pueden perfectamente o están legitimados para agredir, y eso no es cierto, ¿verdad? Existen otras formas de comunicarse, de externar el enojo, porque todas las personas tenemos el derecho de enojarnos, pero tenemos que aprender a controlar ese enojo. Entonces, nosotros siempre referimos, yo soy fiel creyente, es un criterio muy particular, soy fiel creyente que la única forma de poder erradicar la violencia es mediante la enseñanza desde los primeros años de vida de las personas, inclusive en los centros educativos. Yo creo que es fundamental que dentro de la materia de cívica, por ejemplo, o de estudios sociales, sea obligatorio el enseñar formas de vida o de convivencia familiar, pero una convivencia sana, ¿verdad? Y enseñar también todas las diferentes normas que existen para que las personas sepan a qué tenerse cuando lleguen a ser adultos, ¿verdad? Pero además de eso, soy bien creyente que no podemos erradicar la violencia de forma absoluta cuando sacamos a un agresor de un lugar para que ese agresor siga cayendo en otro lugar. Para mí es urgente, así urgente, que no sé si la Caja Costarricense o el INAMU, que es el que está por ley encomendado a certificar los lugares donde se den atención a los hombres agresores, ¿verdad? O más bien a los hombres que incurren en comportamientos de agresión, porque no son hombres agresores. Tenemos que eliminar esos términos que van en contra de los derechos humanos. También es aprendido. Sí, comportamientos que tienen comportamientos violentos, porque la violencia son comportamientos que se aprenden, pero también se pueden desaprender. Que el hombre sepa que eso lo puede desaprender y puede tener una mejor relación, porque yo pienso que también para la persona que agrede, no es bonito saber que pierde su familia, pierde sus hijos, pierde su vida, su estabilidad, para llegar a otra familia donde también va a volver a incurrir en lo mismo. Entonces, esas repeticiones son las que eventualmente nos permiten a nosotros saber que la violencia tiene la esperanza de ser cesada. Bueno, también tengo aquí una estadística desde el 2010 a 2013 sobre el abuso físico que prevalece sobre las mujeres a causa por estas causas, que es seguido por el abuso psicológico, y una tercera posición, los maltratos sin especificar, que también esta información la saqué
de nuestros compañeros de CR Hoy Noticias, que es un periódico digital, y algunos grupos de edades que son los que son pues víctimas de violencia son las edades de 10 a 19 años, posteriormente aumentan de 30 a 39 años y finalmente la población de edades de 75 años y más. Bueno, y en la edad de 75 años y más también tenemos que decir que la violencia se da por abandono, mucho a los adultos mayores, ¿verdad? De parte de las personas encargadas, y que también, siendo parte de las mujeres, en este caso también adultos mayores, pues también eso es una violencia contra la mujer. ¿Ustedes han tenido casos de esos acá? Nosotros aquí en Alajuela tenemos muchísimo proceso en perjuicio de personas adultas mayores, y ahora la comunicación que tenemos con el trabajo social de la Caja Costarricense de Seguro Social, todo asunto que llega a un médico dentro del protocolo y dispone en conocimiento de trabajo social, y trabajo social nos manda una referencia. Entonces nosotros valoramos si es un asunto que podemos nosotros canalizar como violencia doméstica y dar la atención respectiva, o si por el contrario lo tenemos que canalizar por medio del CONAPAN, que por lo menos en los últimos casos que hemos tenido una respuesta total, ¿verdad? Muy expedita. Por ejemplo, ahora a finales de diciembre, un caso particular que tuvimos de una situación de una señora en riesgo, se remitió con CONAPAN y ayer mismo nos comunicaron que ya la tienen inclusive en un albergue. Entonces sí tenemos mucho asunto de adulto mayor, sí es preocupante, porque sí existe un abandono. La mayoría de asuntos de adultos mayores son por abandono, porque nadie quiere hacerse cargo o porque definitivamente no tienen los recursos. Hay familiares que quieren hacerse cargo pero no tienen los recursos pertinentes para poder asumirlos. Entonces ahí es donde, por ejemplo, las redes de cuidado de adulto mayor, que es un programa de CONAPAN, sería importantísimo que se prolifere a nivel nacional, ¿verdad? Porque hay lugares, hay provincias en las que no contamos con ese recurso, pero que definitivamente el Estado también tiene que volver los ojos a esas redes de cuidado, porque a veces la familia, los adultos mayores no quieren salir de ese vínculo familiar y no quieren ser albergados, o no existen albergues estatales que le den las atenciones correspondientes, quieren permanecer, pero entonces que existan redes de cuidado que les ayuden a esas familias a poder enfrentar ese problema, porque ese es un problema serio. Y recordemos que la ciudadanía está creciendo cada vez más. Ya aquella pirámide de la longevidad, donde los adultos mayores eran mínimos y los niños eran muchísimos, no, o sea, ahora ya estamos, y se espera que para el 2025, 2040 por ahí, más bien sea a la inversa esa pirámide. Entonces tenemos que trabajar por los grupos de personas de adultos mayores, porque todos los que vamos para allá. Todos los que vamos para allá, exactamente. Bueno, y hablando un poco sobre esto, como decía la licenciada, información. El gobierno tiene que hacer hincapié en darle la información a las personas como debe ser. También lo que es darle también la información a los niños, ¿verdad? Porque además de que los niños se encuentran dentro de un círculo de violencia, también son vulnerables, ¿verdad? A muchos otros abusos. Entonces esperemos que el gobierno o las diferentes instituciones pues ponga un poquito de su parte para hacerle llegar las leyes y la información a las mujeres, bueno, y a la población en general. Pero como nuestra sección es de mujeres lideresas, entonces trabajamos sobre esto. La ley contra la violencia doméstica, ¿dónde la puede conseguir la mujer? Es obsequiada, hay que comprarla, ¿dónde se puede conseguir? Okay. Hay diferentes formas. Ahora, como estamos en la era de la globalización y los medios informáticos nos acercan a todos, en la página del INAMO, en la página del Poder Judicial, pueden acceder a ella en forma digital, no solamente a la ley contra la violencia doméstica, sino también a la ley de penalización de la violencia hacia las mujeres, que vale la pena en este momento recordar que toda agresión hacia la mujer en relaciones de pareja, unión de hecho o de matrimonio constituye un delito, y que es fundamental que podamos acusar, porque no es justo ni es válido que lo que hagan a las mujeres quede impune.
Entonces, necesariamente tenemos que, como ciudadanos, acusar, servir como testigos. No podemos ser como antes de decir, lo que pasó en ese hogar se resuelve bajo las cobijas. Eso no es cierto, porque puede significar la muerte de una mujer. También está la CEDAW, está Violenta para, que son dos instrumentos internacionales que son parte del fundamento de la Ley contra la Violencia Doméstica. También la pueden adquirir en el INAMU, ahí se les facilita, se las regalan. En algunos casos las delegaciones de las mujeres tienen este mismo instrumento, pero si no, también acercarse a esas delegaciones porque tienen brochure, ¿verdad? Y en esos brochures viene la información indispensable. También hay una guía de violencia hacia las mujeres en la misma página del Poder Judicial, en donde está la Comisión de Seguimiento Permanente a la Violencia. Ahí hay diferentes herramientas. Bueno, muchísimo que hablar, ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a la licenciada Shirley González Quirós por su información, por apoyarnos y por pues guardar este espacio para nosotros y para nosotras. Esperamos que en algún otro momento nos volvamos a reunir también para darle más noticias a nuestras amigas y nuestros amigos de la sección Mujeres Lideresas.